¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy vengo a hacer un video diferente a lo que venimos hablando en videos anteriores. Esto es una idea que siempre dejo suelta y que cae por ahí cada vez que hablamos de los últimos rumores que hemos estado hablando en cuanto al mercado de fichajes del Barça, que como todos saben, pues he dado mi visto negativo a las operaciones tanto como de Cancelo por el dinero, como las de Joao Félix o como incluso las de Dani Olmo que comentamos el día de ayer por 60 millones de euros, donde ya expliqué ahí mis argumentos. Y el día de hoy vengo a hablar de los fichajes que yo haría para el Barça de cara a la siguiente temporada, que se resume en lo que vengo diciendo a lo largo de todos estos meses: un extremo y un pivote de que sean de absolutas garantías. Para mí eso es lo que se tiene que centrar el mercado del Barça, y en este video vamos a hablar sobre tres nombres en específico: el caso de Nico Williams, y luego después, para reforzar el mediocampo, Robert Andrich, y el caso de Khéphren Thuram, que son dos oportunidades de mercado que para mí el Barça debe aprovechar. Y en cuanto a mi opinión, vamos a arrancar hablando sobre la cuestión del extremo izquierdo, que el Barça básicamente busca un jugador de garantías ahí para suplir un poco lo que fue la salida de Dembélé, porque salvo Rafinha y Gavi jugando en esa posición, pues el resto de variantes que hemos probado no nos han terminado de funcionar ni de convencer. Y en este canal, en estos últimos meses, hemos hablado de diferentes opciones. Hemos hablado de Nico Williams, hemos hablado de Luis Díaz, y hasta incluso en este canal vengo pidiendo al Barça que fiche a Sancho desde enero, y hasta incluso ahora que se sabe que el Manchester United pues lo quiere vender por una cantidad aproximada de los 40 millones de euros. Para mí, calidad, precio y riesgo es la opción que el Barça debería buscar: un jugador polivalente que puede jugar en ambas bandas, y lo que ya comentamos anteriormente. Pero como parece que el Barça no va a fijarse en el jugador inglés, para mí el extremo que claramente el Barça debería fichar es Nico Williams, que en esta última temporada con el Athletic Club podemos decir que explotó mediáticamente hablando, que viene a ser una temporada espectacular, porque estamos hablando de que en 31 partidos de liga ha metido 5 goles y ha producido una cantidad de 14 asistencias, o sea, datos muy buenos teniendo en cuenta el contexto y el club en donde juega, y que sobre todo en la selección estamos viendo que junto con Lamine Yamal por las bandas salen a exhibición por partido, y estamos hablando de rivales de jerarquía y rivales ya de mucho peso, como puede ser el otro día el amistoso contra Brasil que jugaron en el Bernabéu, donde ambos la descosieron, la verdad, y después partidos como Croacia, y el otro día sobre todo en contra de Italia, donde lo que hace Nico Williams es una exhibición individual espectacular, de velocidad, de regate, de desparpajo, de uno contra uno, de sobre todo entendimiento en el juego, de interpretación también, porque no es un Dembélé, por así decirlo, que es capaz de mandarte una pedrada a la otra punta, no, es un jugador que la verdad está bastante completo en sus cualidades y características como futbolista, que pienso que todavía tiene un margen de mejora, como por ejemplo puede ser la definición. En ese aspecto creo que tiene que ser un jugador que crezca más en cuanto a su contribución de gol. Yo creo que en un Barça, teniendo en cuenta que dominamos mucho los partidos, que normalmente el flujo ofensivo del Barça es abundante, yo creo que ahí podría haberse potenciado para hacer números estilo Rafinha, de, qué sé yo, 14 asistencias como en el Athletic, pero en el Barça metiendo 11-12 goles. Yo creo que esos serían unos números bastante buenos para Nico Williams. Y la verdad que yo al principio tengo que reconocer que era un poco reacio este fichaje, porque claro, el Athletic lo veo en partidos grandes o por ejemplo ahora en la Eurocopa, y no conocía del todo el nivel que estaba alcanzando este chico. Y la verdad que pienso que es el fichaje más cantado para el Barça de los últimos 5 o 6 años, y un fichaje que si por alguien tenés que poner más de 50 millones de euros, este chico es un auténtico seguro. Y sé que la otra opción que por ejemplo baraja el Barça según las noticias es Luis Díaz, pero para mí fichar a Luis Díaz por encima de Nico Williams me parece también otro error, por una cuestión simple que en el calidad-precio, tema potencial, tema edad, tema por si sale mal el fichaje, el tipo de maniobra económica que puedes tener para recuperar el dinero, Nico Williams es bastante superior. Y lo siento mucho por Lucho Díaz, que parece que tiene el sueño de algún día jugar al Barça, por lo que declara su padre, por lo que a veces declaró él antes de su tiempo en el Liverpool. Y la verdad que pienso que es otro jugador que la verdad que si el Barça lo ficha yo no me voy a quejar. Es un futbolista que ya dije en múltiples videos que me encanta, pero hay muchas razones de peso que, por ejemplo, si viene Luis Díaz, teniendo en cuenta que ya tuvo una lesión importante de rodilla, le puede la presión del Barça y no da su rendimiento, paga 60 millones de euros, hace de cuenta que llegaría con 28 años, pasa 2 temporadas, tiene 30 años, está devaluado y no te lo saca de encima más. Y es otro fichaje tipo Griezmann, tipo Coutinho, que para la situación económica del Barça sería otro lastre bastante importante. Y en el caso de Nico Williams sería todo lo contrario. Por ejemplo, supongamos el caso de que el Barça paga 50 millones de euros por Nico Williams, teniendo 21 años, teniendo las características que tiene como jugador,
teniendo en cuenta lo que ya mostró con el Athletic y la Eurocopa que está haciendo, que seguramente va a ir a más, pues es un jugador que si vos lo fichás por 50, por menos de 40 millones, no lo vendés. O sea, es un fichaje que literalmente no sería ni pérdida. Nico Williams son de esos fichajes que entran en el parámetro de muy poco para perder y muchísimo para ganar. Porque teniendo en cuenta el estilo Barça como tal, por más que por ejemplo Flick no funciona si viene otro entrenador, o teniendo en cuenta incluso el mismo sistema de juego que tiene Hansi Flick, Nico Williams es un jugador perfecto. Es un jugador que viene a suplir las necesidades de plantilla y que sobre todo también mejora lo que ya tenemos actualmente. Y es por eso que a mí me enoja mucho cuando veo rumores tipo Joao Félix, Joao Cancelo, Frimpong o incluso Dani Olmo por cantidades ridículas. Fichame lo que realmente necesita el equipo, hermano. Y Laporta, por Dios, fichá a Nico Williams. Es un ahora o nunca con el caso de Nico Williams. Porque cuando acabe la Eurocopa van a venir un montón de clubes a buscar a Nico Williams por esa cláusula de 50 millones de euros. Y nosotros tenemos que aprovechar que, por lo que parece, porque no conocemos de momento la voluntad del jugador, tenemos muchas papeletas para hacernos con este fichaje. Porque si tenemos que entrar en una guerra de oferta con clubes de la Premier, todos ofertando la misma cantidad, porque obviamente vamos a pagar la cláusula, no alguna otra cosa descabellada, podés tener todo en tu mano para tener la voluntad del jugador y que elija venir al Barça. Su relación con Lamine Yamal, su relación con Valde, que parece que bueno, son buenos amigos. Después tenés que se lleva bien con Pedri, se lleva bien con Gavi. Literalmente con Cubarsí también se lo veía juntos a cada rato. O sea, son de estos fichajes que entran en el parámetro de obligatorio si el Barça tuviese una economía más abundante como quizás la de 2019. Pero ahora, en la que estamos en un momento en el cual a lo mejor tan solo por un jugador te puedes gastar 50 o más y no puedes ir a por los Mbappé, a por los Haaland, por los Bellingham, etcétera. Para mí esta clase de jugadores son los que son un seguro. Los que son un seguro, o sea, el tipo ya conoce la liga, conoce la manera de jugar del Barça, encaja a la perfección, o sea, tener unas bandas con Rafinha, Lamine y Nico Williams peleando los tres por el mismo puesto es una bomba eso. Y estamos viendo cómo eso está beneficiando a España porque ha sido uno de los grandes cambios que ha hecho Luis de la Fuente. Apostar por el rol de estos dos extremos clásicos que estamos viendo cómo le está funcionando, o sea, ya Lamine y Nico Williams son dos jugadores que por peligro y por desborde, pues es que acojonan a cualquier rival. O sea, son dos jugadores que es un peligro constante y a lo mejor no tenemos los Messi, Neymar, Suárez de época, pero tener esto y que estamos viendo que beneficia literalmente a todo el ecosistema ofensivo de España porque mejora a Rodri en su partido, mejora a Fabián, mejora a Morata y hasta incluso Pedri que le permite sacar su faceta más llegadora. O sea, imagínate todo eso con lo que nosotros tenemos actualmente en el Barça, que yo considero que tenemos más equipo que la selección española. O sea, por favor, Laporta, fichámelo a Nico Williams como sea. O sea, si tenés que hacer alguna venta, si tenés que hacer algo rocambolesco para llegar a la cifra que te pide el Athletic para hacerse con este jugador, por favor, hacelo. Porque yo estoy seguro que la voluntad del jugador la tenemos con nosotros, ante cualquier guerra de ofertas que pueda haber por este jugador. Así que es un fichaje que si tenés que pagar 50 millones de euros o más es por el que yo haría. Yo creo que es un jugador que tiene el potencial de, si sigue mejorando y no se queda dormido en los laureles, de convertirse en de los mejores extremos del mundo sin ningún tipo de duda. El chico realmente lo tiene todo. Y vuelvo a repetir, a mí me parece de los fichajes más cantados que han habido para el Barça de los últimos, 5 o 6 años. Y antes que fichar a Dani Olmo e incluso a Joao Félix pagando cantidades absurdas o hasta incluso a Cancelo por más de 30 millones de euros, yo estoy dispuesto a sacrificar todo eso para traerme a un jugador que es necesidad de plantilla y que mejora y que encaja a la perfección con lo que nosotros tenemos y nos pueden dar muchísimas cosas que actualmente la plantilla del Barça no tiene. Pero bueno, ahora pasamos hacia el siguiente punto. Me ha quedado la verdad que bastante largo el tema de Nico Williams, pero al tema centro del campo ahora, porque como todos sabemos, si gastamos, qué sé yo, hipotéticamente 50 millones de euros en Nico Williams, yo creo que operaciones tipo Onana, Kimmich, Paliña, etcétera, están totalmente caídas claramente. Y el Barça ante la salida de Sergio Busquets y hasta incluso por la salida, pienso yo, de Oriol Romeu seguramente en este próximo mercado de fichajes, ahí claramente falta gente que juegue en esa posición porque el único que más o menos podría desempeñar ese rol sería Casado de la Masía, que renovó el día de hoy, que seguramente va a subir al primer equipo, que es un jugador y un talento a probar, y después el otro caso sería el de Christensen jugando de manera forzada. Y en este aspecto el Barça debería moverse en cantidades pequeñas y hay muchas opciones de mercado y oportunidades de mercado sobre todo que para mí son bastante buenas y creo que el Barça debería aprovechar. Y una de ellas de la que quiero hablar es de Robert Andrich, este pivote, barra central también, que juega en el Bayer Leverkusen.
Jugador bastante infravalorado, que para mí se habla muchísimo menos de lo que se debería hablar de él y que sobre todo me sorprende lo que vi en Transfermarkt, que tiene contrato hasta el 2026, es decir, tan solo le quedaría 2 temporadas de contrato y que tiene un valor de mercado de 17 millones de euros y de momento no ha renovado. Para mí, este jugador es una de las claves de lo que estamos viendo, por ejemplo, con la selección alemana en la Eurocopa. ¿Por qué? Porque es un pivote clásico que te ayuda de contención y que te ayuda de guardaespaldas, entre comillas, de los jugones que tenés en 3/4 hacia adelante. El fútbol que estamos hablando actualmente de Alemania, con Toni Kroos, con Musiala, con Wirtz, con Gundogan como llegador y Havertz moviéndose todos al espacio y más o menos según la jugada que vaya en ese momento, pues no se entiende sin la figura de este tipo para que no haya un descalabro defensivo, por así decirlo. Porque, por ejemplo, estamos viendo que Alemania está incluso prescindiendo de la figura de Kimmich como pivote, lo está utilizando como lateral, solamente por la función que desempeña Robert Andrich en la selección y que para mí en el Barça es clave. Porque ya lo dije en múltiples oportunidades, si no podés aspirar a un perfil Touré Yaya o sobre todo Sergio Busquets, que es un perfil muy exacto, muy definido y que es muy complicado de encontrar y que a día de hoy solamente existe Rodri, para mí tenés que apostar hacia el otro lado, que es un jugador que sea un auténtico pulpo en el centro del campo. Y eso para mí lo que es Robert Andrich. Un jugador que quizás técnicamente y sobre todo con el balón no es un jugador que estamos acostumbrados de ver en el Barça, un jugador que vos digas es un virtuoso con el balón, pero es un jugador que a la hora de defender, sobre todo si tenés que meterte en bloque bajo, si lo juntás con Araujo, con Christensen, con Balde y sobre todo con ese cierre con Koundé por el sector derecho, te va a dar todas las garantías del mundo y estoy seguro al 100% de esto. Porque lo he visto ya varias veces, tanto con el Bayer Leverkusen y sobre todo con la selección alemana en esta última Eurocopa, y el tipo, a ver, no sale a masterclass por partido, pero la función que el entrenador le da la cumple a las mil maravillas, que es permitir que Kroos y el resto juegue y él simplemente encargarse del tema defensivo. Es un quita balones nato y hoy en día en el Barça no tenemos eso, salvo desde Busquets en el centro del campo no hay uno que tenga capacidad real de quite de balón, porque tenés a Gavi, que no vamos a poder contar con él prácticamente al 100% de sus condiciones, quizás recién hasta la próxima temporada, y después tenés casos como Gundogan, que para el bloque bajo y para salir a presionar es blando, en el caso de De Jong ya ni te cuento, y en el caso de Pedri más de lo mismo, porque son media punta, porque son jugones, y en el caso de Robert Andrich es tener un jugador ahí que en esa posición sea un pulpo y que sea un seguro defensivo para el equipo, para que no se te rompa. El equilibrio táctico, por ejemplo, si atacas con tanta gente no te agarren tan fácil a la contra y tengas un jugador ahí que te pueda salvar, y sobre todo para competiciones tipo Champions, que normalmente se da mucho el tema de la especulación, estos clases de jugadores son perfectos y hasta incluso te pueden hacer ganar partidos. Es un jugador que tiene 29 años, es decir, ya está totalmente maduro, tiene toda la experiencia del mundo y que está probado en grandes escenarios. Estamos hablando de Eurocopa, con el Leverkusen ha jugado grandes partidos y es un pivote que por el calidad-precio yo no sé qué opciones mejores pueden haber. O sea, estamos hablando de un jugador que le quedan 2 años de contrato y si por ejemplo él quiere salir ahora del Bayer Leverkusen a pegar un salto, qué sé yo, a un Barça, el salario no cobraría mucho y teniendo en cuenta su contrato, ¿cuánto pagás? 15 o hasta incluso el propio valor de mercado, que es 17 millones de euros. Es otro de los fichajes que para mí cubre necesidad de plantilla, es material titular y en el centro del campo tenés un jugador que puede dar el nivel y que te aporta herramientas que no tenés, y en todo caso también podría permitirle una subida al primer equipo quizás más progresiva a Cazador para irlo probando a lo largo de la temporada, y que aparte también si tienen que rotar son 2 jugadores perfectos para hacer ese rol, cada uno con características distintas obviamente. Y después, por ejemplo, hacer un mercado tipo 50 por Nico Williams, 17 millones de euros o hasta incluso menos por Robert Andrich, ya tenés extremo, pivote y el resto que te quedaría claramente sería el complemento. Y para mí la última herramienta que le faltaría al Barça sería preguntar por la situación de Kefre Thuram, que es otro jugador del cual ya hablé en este canal, que tiene contrato hasta 2025 y que es otro jugador box to box, por así decirlo, que por ejemplo te cubre una lesión tranquilamente de De Jong y que se habla que puede salir del Niza por una cantidad irrisoria entre 13 a 15 millones de euros, que incluso Juventus y Liverpool ya han preguntado por él. Para mí, si el Barça tiene la capacidad para ficharlo, entra en otros de esos parámetros de fichaje obligatorio. O sea, estamos hablando de un chico que tiene un valor de mercado ahora mismo de 35 millones de euros, lo sacás por menos incluso de lo que realmente vale, y a poco que haga en el Barça, lo único que tenés es ganar, ganar y ganar y ganar, porque vamos a tener un centro del campo hipotético con Andrich, con Gundogan, con Kefren Thuram, con Pedri, con Gavi y con De Jong.
O sea, estás cubierto absolutamente para cualquier cosa que pase. Lesión, rotación, tenés garantías por todos lados. Para mí son estos los fichajes que el Barça tiene que hacer. Y en el caso de Thuram ya hablé específicamente de las características que tiene. Este incluso puede ser un jugador que se puede adaptar hasta la posición de pivote. Le falta un poco de regularidad en cuanto a su rendimiento quizás, pero eso es tranquilamente corregible. Y es un jugador que, por ejemplo, te permite recuperar lo que perdimos cuando vendimos a Kessie, por ejemplo, que es un jugador físico, que es un jugador de ida y vuelta, que para competiciones de Champions estos aspectos los necesitas y que sobre todo lo más importante, para ese doble pivote encaja totalmente con lo que tenemos con Hansi Flick y que creo que también se puede adaptar muy bien en la idea del Barça. Y estos son los 3 fichajes que yo haría para el Barça de cara a la próxima temporada. De ahí no tocaría nada más. Si tengo que hacer alguna venta, bueno, habría que ver qué jugador sale. Pero si el Barça vuelve a la norma del 1-1, para mí esto es fichar con inteligencia. Esto es fichar mejorando el equipo y sobre todo dando herramientas que actualmente la plantilla no tiene y sobre todo pensando en lo que más o menos Flick pueda llegar a jugar en el Barça. Y es por eso que a mí me frustra tanto las noticias que vemos en los últimos días, porque en este video no incluye a Cancelo, pero estamos hablando de que por Nico Williams, Khéphren Thuram y Robert Andrich aproximadamente es un gasto de 70 millones de euros, o sea, 10 más que Dani Olmo, y literalmente saldás todas las necesidades que tiene la plantilla del Barça. Y a mí por eso digo, fíchenme necesidades y cosas que realmente pueda llegar a pedir el entrenador, que un Joao Félix o a un Cancelo o hasta incluso un Dani Olmo por sobreprecios o porque tenemos que complacer a cierto representante. Para mí esto es lo que el Barça tiene que fichar y para mí estas son las 3 herramientas que Laporta debería centrarse en el mercado de fichajes. Nico Williams como el fichaje diferencial para el ataque y a partir de ahí diferentes oportunidades de mercado que obviamente vayan surgiendo. Porque a ver, a mí sí me gustaría fichar a Kimmich, fichar a Rodri, fichar a Ezequiel Palacio incluso, o incluso para la línea de ataque más que Nico Williams me gustaría Musiala, Wirtz o esta clase de jugadores, pero cuando no te permite la economía, claramente tenés que ser inteligente para gastar el dinero. Y para mí esto es un mercado inteligente, no gastarte 60 millones de euros por Dani Olmo. El fichaje tiene que venir a mejorar lo que hay o para complementar lo que ya tenemos, no para ser simplemente uno más y pagados con esos precios tan ridículos que ponen en las noticias. Tipo hacer locuras por Frimpong, hacer locuras por Dani Olmo. Son fichajes esos que no merecen la pena, pero bueno, veremos qué es lo que terminará haciendo el Barça y obviamente comentaremos todas las noticias. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.